Buenos días, hermanos. Gracias primero que todo a las personas que estuvieron orando por mí para que la predicación fluyera. Les cuento que tuve una semana muy buena gracias a eso. Aunque se retrasó la predicación que tenía preparada, les cuento que gracias a la oración de muchos de ustedes tuve una semana excelente. Entonces, gloria a Dios por eso. No sé si se les ha pasado en algún momento el tener un artefacto tecnológico, no saberlo utilizar y utilizarlo para lo básico. Imaginemos en estos momentos que tú tienes un dispositivo móvil, pero solo lo usas para cosas básicas, para recibir llamadas, para llamar a alguien, para enviar mensajes de textos y llamadas, pero ignoras las demás funciones y características avanzadas que este dispositivo puede tener, simplemente porque no sabes que existe o porque nunca te has tomado el tiempo para explorarlas. Entonces vives una versión limitada de lo que significa tener ese aparato móvil en tus manos, acerca de lo que podría ofrecerte, sin aprovechar realmente el potencial que tiene este artefacto. Ahora, imaginen por un momento que un día decides aprender todas las funciones de este dispositivo y descubres que puedes usarlo para acceder a información útil, organizar tu tiempo, comunicarte con las demás personas de manera más efectiva, incluso crear proyectos que antes pensabas imposibles hacer desde este dispositivo, y te das cuenta que todo este tiempo, todo este potencial siempre había estado ahí, pero solo comenzó a transformar tu vida cuando te dispusiste a conocerlo, a utilizarlo completamente. Pues vivir en la plenitud y el poder de Cristo es algo similar. Muchas veces vivimos nuestra fe de manera limitada, sin conocer o experimentar el poder y la paz que Dios nos ofrece. Nos quedamos en lo básico, nos quedamos en lo superficial. Cuando Cristo nos invita a vivir una relación plena con Él, donde recibimos la fuerza, la guía y el amor que necesitamos para enfrentar la vida, muchas veces no tomamos de la plenitud de Dios cuando la tenemos disponible en nuestro diario vivir, en cada instante. Yo les pido, hermanos, que vayamos al texto de Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23, y vamos a comenzar con la lectura y el estudio. El texto titula El espíritu de sabiduría y de revelación. Dice así, versículo 15. Por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Le pido que ahí donde estén, inclinen sus rostros y vamos a orar por este texto para que Dios nos ilumine y nos dé entendimiento acerca del mismo. Soberano y eterno Rey, te pido, Señor, que cualquier intención de decir algo bajo mi voluntad la quites, que cierres mi boca y que hables a la congregación, que podamos ser edificados juntos como cuerpo de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te pedimos, Señor, que tomes en control toda la reunión y este estudio bíblico, y que me permitas hablar conforme a tu palabra, Señor. Que nos des espíritu de sabiduría y entendimiento, como dice el mismo texto, para conocerte un poco más. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Mis hermanos, lo primero que yo diría, aquí la presentación 1, es que este texto es una oración poderosa y profunda, es una oración intercesora de parte del apóstol Pablo hacia los creyentes de Éfeso. En estos versículos Pablo ofrece una oración que, como ya lo dije, intercede, deseando que los creyentes comprendan más profundamente el poder, la herencia y la esperanza que Dios tiene para ellos en Cristo.
La causa que mantiene a la iglesia de Éfeso siendo una iglesia reconocida por su ferviente amor es Cristo mismo. Y la bendición de ser reconciliados con Dios por medio de la persona de Él, de Cristo. Y teniendo claras las bendiciones espirituales que en Él nos han sido dadas. Como bien lo dice en la primera parte del primer capítulo que predicaba nuestro hermano Adam. Vivimos en un mundo fracturado por la rebeldía y la rebelión del ser humano con su creador. Pero Él ha provisto una salvación completa en nuestro Dios triuno. Y eso es lo que miramos en la primera parte del capítulo. Así que le pido que se dirijan al versículo 3 del primer capítulo y vamos a recordar un poco de esto. Comienza diciendo con respecto al versículo 15, por esta causa, y la causa que alegra el corazón del apóstol Pablo es justamente esta, la salvación de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y se despliega contándonos cómo nos salvó, cómo nos eligió, cómo nos predestinó para ser llamados hijos suyos y redimidos en la sangre de su Hijo Jesucristo, de una manera poética, digo yo, de una manera inspiradora, sorprendente, que decidí antes y después de leer este texto que me tocó predicar, que me correspondió predicar, leer nuevamente la primera parte y recordar estas bendiciones espirituales para volver a tener la mente fresca acerca de lo que nuestro buen Dios hizo por nosotros, acerca del Evangelio. Versículo 3, capítulo 1. Y les pido que me acompañen. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Nuestras bendiciones, mis hermanos, trascienden lo material. No se encierran ni se encapsulan en lo terrenal, en lo que podemos palpar, sino sencillamente, como lo dice aquí, trascienden y están ubicadas en lugares celestiales en Cristo. En el versículo 4, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y en amor también nos predestinó. Nos escogió primeramente, nos predestinó. Más adelante vamos a ver que según el puro afecto de su voluntad, nos hizo aceptos y llamados hijos suyos en la persona de Cristo. Versículo 5. Versículo 7. En quien tenemos redención por las riquezas de su gracia. Más adelante en el versículo 10. Y parte del versículo 9. Dándonos a conocer el gran misterio de su voluntad, que en otros tiempos fue oculto, pues revelados a nosotros ahora, aquí y ahora y en el momento de nuestra conversión, la verdad de que en Cristo obtenemos salvación. Entonces sigue diciendo, reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y no solamente escogiéndonos desde la eternidad pasada y redimiéndonos por la sangre de su Hijo Jesucristo, sino luego de comprarnos del mercado de esclavos, luego de hacernos suyos, y no solo comprarnos, sino hacernos hijos. Él nos da la garantía, las arras de su Espíritu Santo, para que sepamos que somos enteramente propiedad suya. Somos suyos. Entonces vamos a comenzar con el estudio, versículos 15 y versículos 16 del primer capítulo. Y lo leo, dice, por esta causa también yo, causa que ya mencioné, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. En estos versículos, Pablo empieza agradeciendo a Dios por la fe y el amor de los creyentes. Esto muestra el agradecimiento de Pablo al Señor, porque los efesios no solo tenían fe en Jesucristo, sino también amor los unos para con los otros en medio de la congregación. La fe y el amor son esenciales en la vida cristiana, sí. Y Pablo reconoce esto en los efesios, y por esta razón es que afectuosamente los alienta en oración a mantenerse firmes en la fe profesada en Cristo. Además, este agradecimiento inicial subraya la importancia de orar y dar gracias por nosotros, por los creyentes y pedir para los que no son creyentes. Esto nos ubica en dos escenarios. Pablo con un corazón alegre por el ministerio de Jesucristo a través del Espíritu Santo, porque el Evangelio seguía avanzando en la ciudad de Éfeso, y es un deber que también tenemos nosotros. El creyente tiene un compromiso de seguir a Cristo genuinamente en agradecimiento, de interesarnos por nuestra iglesia universal y local, de interesarnos verdaderamente. Y por otra parte también nos ubicamos en lugar de la iglesia de Éfeso, y también la responsabilidad de ser una iglesia de testimonio. Estas dos personas, digo yo, la iglesia de Éfeso y el apóstol Pablo se encontraban para ese momento demasiado lejos,
Efesios se ubica más o menos en los lados donde está Turquía actualmente, y Pablo se encontraba encarcelado en Roma, lo que nos dice que había una distancia demasiado grande, y para esos tiempos no existía el teléfono móvil para mandar un WhatsApp y decir la iglesia marcha así y tal. Pues no, fue realmente un testimonio el que llegase esa buena noticia de que esta iglesia continuaba avanzando. Pero también Pablo habla de que, bueno, en principio dice que hago mención de ustedes en mis oraciones porque ustedes son conocidos y son buen testimonio de la fe en el Señor Jesús. Pablo alaba la fe de los efesios en Cristo como Señor, lo cual es central para la vida cristiana. Y reconoce que estos creyentes se han comprometido a seguir a Cristo, como nosotros. Pero es una pregunta que me hice yo y la quiero hacer para la congregación. ¿Qué significa seguir a Cristo para nosotros? ¿Qué significa seguir a Cristo para ti? En Colosenses 3, versículos 5 y 7 dice lo siguiente: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. En Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por amor a mí. Mis hermanos, seguir a Cristo sí es vivir una vida de mortificación. Seguir a Cristo es asumir la batalla. Seguir a Cristo es entender que estamos siendo formados en carácter y nuestra fe está siendo madurada a través de las pruebas, de las circunstancias. No quiere decir que yo viviendo una vida de mortificación voy a ganar el puesto de ser seguidor de Jesucristo, sino por el contrario, el hecho de ser seguidor de Jesucristo genuinamente y espontáneamente me lleva a vivir una vida de mortificación, negándome a mí mismo, a las pasiones desordenadas que naturalmente hay en mí, a los malos deseos, a la idolatría. Luego sigue diciendo: y de vuestro amor para con todos los santos. Y aquí Pablo destaca el amor como evidencia de su fe genuina. La fe en Cristo inevitablemente se manifiesta en amor hacia otros creyentes. En mis principios, cuando conocí al Señor y el Señor me llamó, yo le decía: Señor, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Yo quiero amarte y quiero demostrártelo, pero dime cómo hago. Si no estás aquí para ayudarte, un abrazo, para darte un beso, para decirte todo lo que tengo que decir, está. Sabemos que está. Él es omnipresente. Pero físicamente no. Y el Señor me mostraba que la mejor forma de demostrar amor por Dios es amando el cuerpo de Cristo. Amando a los hermanos que estamos aquí, conociéndolos y preocupándome genuinamente, demostrando afecto e interés. Dice en Primera de Juan, capítulo 4, 21, si alguien dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien sí ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento, es un mandamiento. No fue una sugerencia, no fue un comentario suelto, fue un mandamiento. Y es de Jesucristo, de Dios mismo. El que ama a Dios, ame también a su hermano. La iglesia de Éfeso no solo tenía conocimiento, sino que vivía una fe activa e impactaba a su comunidad. Y me hace mucha ilusión y me interesó mucho la analogía que utilizaba Pablo, diciendo que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y vi un par de videillos por ahí de cómo funciona la cuestión. Y es demasiado interesante porque la teología corporal también es bien llamativa, de cómo nuestros movimientos no inician por la mano en sí misma, sino que hay una señal en el cerebro, hay una señal en la corteza motora primaria que envía y luego se distribuye por la columna vertebral, así enviando por los nervios el movimiento de cada músculo. Y yo decía: Señor, así eres tú. Así debiésemos nosotros actuar como iglesia. Involuntariamente, yo trabajo en cocina, yo soy cocinero. Y pasó en una ocasión que había mucho trabajo y mucho movimiento y toda la cuestión, y yo estaba cortando. Me encantan los cuchillos, soy hábil con las manos y estaba cortando. Pero entonces a la parte de atrás una chica se le volteó una olla.
Se quemó y lo que mi reflejo automático fue voltear hacia la derecha, y cuando volteé hacia la derecha me corté la punta del dedo, y mi mano derecha lo que hizo fue hacer presión en mi dedo índice, y estaba mirando qué pasaba a la parte de atrás mío, y buscar una tirita, buscar algo para aplicarme, para seguir trabajando. Y yo decía, exactamente así es como debiésemos nosotros actuar espontáneamente como cuerpo de Cristo, auxiliarnos los unos a los otros, preocuparnos por las heridas de los hermanos. La mano derecha nunca pensó, ¿ayudo o no ayudo al dedo índice de la mano izquierda? No, con él no me la llevo, lo veo de vez en cuando. No pasa de que fue espontáneo. La ayuda fue espontánea. Y es así como Dios nos invita a amarnos. Dice en Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Esa es la manera. Pero se preguntará alguien, ¿y cómo evidenciamos si nuestro amor y fe genuina es real? ¿Será que sí estoy amando a mi iglesia y a mis hermanos de una manera genuina, real? ¿O será que yo me estoy engañando a mí mismo y el saludar a todos el domingo no es suficiente amor? ¿Será que necesito amar más? Pues la respuesta la encontré también en las Escrituras. Gloria a Dios, porque Él nos hace cuestionar y también nos da la respuesta y la manera en saber si estamos amando. Si nuestro amor y nuestra fe es genuina, es obedeciendo a Dios y teniendo cuidado de hacer lo que Él dice que nosotros hagamos, lo que Él quiere que nosotros hagamos. En Juan, capítulo 14, versículo 27, y creo que voy muy rápido con los textos bíblicos, ¿no? Voy a ir un poquitico más lento. Dice así: respondió Jesús y le dijo, el que ama mi palabra la guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino de mi Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, más el Consolador, el Espíritu Santo, nuevamente la Trinidad, hablándonos a nosotros, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Pablo está tan agradecido que dice que no cesa de dar gracias, reflejando una constante actitud de gratitud hacia la misma iglesia, hacia Dios, y por la iglesia y por el crecimiento de los creyentes, no solo en número, sino en madurez espiritual. Él se interesa de continuo por la iglesia de la manera más efectiva, y esto es en oración. Y lo hace porque ama a Cristo, porque ama su cuerpo y los que hacen parte de su cuerpo. Este fue el primer punto. Pablo, siendo lleno de la gratitud que Dios puso en él, no lo había pasado. Y nosotros también identificándonos como siendo un pueblo agradecido por Dios y preocupados por nuestra iglesia. La oración de Pablo por sabiduría y por revelación. Versículos 17 y 18, vamos a leerlo. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria en su herencia de los santos. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Aquí Pablo pide a los creyentes que tengan un espíritu de sabiduría y de revelación, pero la iglesia al principio dijo que estaba dando gracias por la iglesia porque era una iglesia conocida por su fe en el Señor Jesús y su ferviente amor. Así decía, ¿no? Pues lo que quiere él es que la misma iglesia, él ora más para que la iglesia se involucre más profundamente con Dios y que sean dotados en una mayor medida del Espíritu, para que su entendimiento fuese iluminado y que su comprensión fuese más clara y más íntima para con Dios. Esto significa que Pablo no solo desea que tengan conocimiento intelectual, lo cual es importante y necesario porque no podemos llegar a amar a alguien que no conocemos. Es necesario conocerlo. Y nos damos de cuenta que entre más conocemos a Dios, más le amamos. Y entre más le amamos, más le obedecemos. Y nuestra vida está siendo transformada. Y entonces lo que parecía difícil, por mis fuerzas encuentro que vivir en santidad también es un gusto. Es una lucha, sí.
pero también es un gusto y es el Espíritu Santo trabajando en nosotros. Cuando Pablo intercede en oración, pidiendo que sea alumbrado los ojos del entendimiento de ellos, aun cuando ya vivían una vida cristiana correcta, él desea que los creyentes tengan una claridad espiritual que permita comprender más allá de lo superficial, entendiendo las realidades espirituales que Dios tiene para ellos. Pero en estos versículos hay dos frases que me llamaron la atención y que quisiera compartir y aclarar con ustedes. Uno, la esperanza del llamamiento del Señor para nosotros. Y dos, la herencia de Dios en los santos. La esperanza del llamamiento, esto apunta a una vida eterna, a una justificación perfecta, a una glorificación en Cristo, es decir, a la certeza de que la vida cristiana tiene un propósito divino, sublime, un propósito más grande de lo que nosotros pudiésemos imaginar, y es esperanzador. Dice en Romanos 5, versículo 12: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esto implica que la justificación de Dios es imputada al creyente no por obras, sino mediante la fe en Jesucristo, nuestra gran esperanza. La esperanza del llamado de Dios es la certeza y confianza en el propósito eterno de Dios para sus hijos. Este llamado incluye la salvación, la comunión con Él y una vida eterna y gloriosa, la promesa de que Él viene, de que Él viene pronto, de que cada vez estamos más cerca de tenerle, más cerca de compartir con Él, lo cual nos hace íntegros, el deseo de esperarlo, el deseo de creer en la promesa de que nuestro buen Dios, el Dios que se encarnó, que se vistió de humanidad, un ministerio perfecto, murió, resucitó al tercer día, ascendió en forma corporal, nos prometió que, uno, no nos dejó solos, nos dejó con su Santo Espíritu, consolador, instructor, que nos acompaña, que nos guía, pero que Él volvería por nosotros. Y es lo que celebramos hoy, y es lo que estábamos cantando hoy. Gloria al Padre, gloria a Dios el Hijo y gloria al Espíritu Santo, porque es nuestro Dios. Ahora, la herencia de Dios en los santos. Por un lado, podemos entender que aquí Pablo habla de las riquezas de la herencia que Dios tiene para sus hijos. Y sí es así. Esta herencia es de tanto valor que Dios otorga a sus hijos como su plan de redención para la humanidad. Y por otro lado, entender que todo lo que el Señor ha invertido en nosotros como hombres, nos hace posesión y herencia para la gloria de su nombre. En Malaquías 3:17 dice, y es una promesa que se le dio en el contexto al pueblo de Israel, pero que perfectamente aplica para nosotros. Y dice el Señor, y serán para mí tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Ser llamado especial tesoro muestra el valor incalculable que tenemos ante Dios. Esta identidad debe motivarnos a vivir una vida que honre su nombre, una vida esperanzadora, una vida que diga, yo tengo una esperanza que va más allá de los propósitos terrenales. Yo tengo un Dios que es soberano y que viene, está demasiado cerca. El poder de Dios manifestado en Cristo. Esta parte es nuestra parte. Es nuestra parte. Es una parte que tenemos que pensar bastante, porque yo creo que la iglesia necesita del poder de Dios. Necesitamos del poder de Dios para entender la Escritura. Necesitamos del poder de Dios para orar. Necesitamos del poder de Dios para una comunión genuina, honesta, desinteresada, más bien interesada por el reino de Él y no por nosotros. Y necesitamos del poder de Dios para comprometernos con el cuerpo de Cristo, para dar buen testimonio, para amarnos los unos a los otros. Necesitamos realmente el poder de Dios para obedecer, porque en nuestras fuerzas no podemos. Es imposible en nuestra humanidad. Dice versículo 19 y versículo 20. ¿Y cuál? Continúa diciendo 19 y 20. Estábamos hablando de las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y sigue diciendo, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole entre los muertos? Y nos dice que
La mayor muestra y en su mayor plenitud fue demostrada cuando Jesucristo se levantó al tercer día de entre los muertos. Esa es la mayor muestra del poder de Dios. Poder que por supuesto está disponible para nosotros los creyentes. Se nos ha sido prometido, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En esta última parte Pablo enfatiza la grandeza del poder de Dios manifestado en la resurrección de Cristo, ¿verdad? Él desea que los creyentes comprendan la supereminente grandeza del poder, la extraordinaria grandeza de su poder. Un poder tan sorprendente que venció a la muerte y exaltó a Cristo. Este poder no solo es capaz de salvar, sino que está aquí disponible ahora en nuestro diario vivir. Es un poder que te ayuda a continuar. El día lunes en la mañana, cuando no tenemos ganas de nada, el lunes es tremendo. Y cuando uno descansa sábado y domingo, que desde hace poco lo hago, el lunes resulta un poco más pesado y se viene la carga de continuar con la rutina y trabajar. Pero más allá de eso, hay algo en nosotros que nos invita a una comunión, a buscarle nuevamente, a levantarnos, que nos llena de energías, que nos llena de fuerzas, porque Él es la fuente de nuestra fortaleza. Hay una pregunta que debiésemos hacernos y es: ¿conocemos realmente el poder de Dios? ¿Hemos experimentado realmente en nuestro diario vivir el poder de Dios? Y yo entiendo que en los cultos dominicales nos llenemos de poder y nos llenemos de ánimo, porque estamos en congregación, y que nos animemos. Pero y el resto de los días experimentamos el poder de Dios en nuestro diario vivir, en nuestro trabajo, en la universidad, en nuestro círculo social. Hay unos puntos claves para intentar entender el poder de Dios. Y estos son: 1, la resurrección de Cristo como manifestación sublime acerca del poder de Dios, la supremacía de Cristo sobre todas las cosas y Cristo como la cabeza de la iglesia. Pero antes de eso, nuevamente pregunto: si sí pudiésemos, y lo tenemos, porque somos la iglesia de Cristo, el poder de Dios, ¿para qué queremos ese poder? ¿Para ganar una discusión? ¿Para hacer buena apologética y saber defender mi fe? Que eso está bien, eso está demasiado bien, lo necesitamos. Pero ¿para qué necesitamos ese poder? Lo primero es que necesitamos entender que vivir y experimentar el poder de Dios debe ser un anhelo profundo para nosotros. Este proceso no se trata solo de esperar milagros grandes o manifestaciones, sino de cultivar una relación íntima con Dios, que permita experimentar su presencia, su guía y su obra en la vida cotidiana. Para vivir en comunión con Dios a través de la oración, necesitamos el poder de Dios para estudiar, para meditar la palabra de Dios, para obedecer a Dios en la vida cotidiana. Necesitamos el poder de Dios para practicar la fe en los desafíos, porque la fe se fortalece cuando se pone en práctica, cuando vienen las circunstancias en donde no quisiéramos que pasara, pero ahí es donde ponemos en práctica y ejercitamos el músculo de la fe, especialmente en situaciones difíciles, especialmente en partidas, especialmente cuando nos sentimos frustrados con un texto bíblico y no podemos alcanzar el significado profundo que probablemente tiene. Y yo en oraciones decía: Señor, necesito de tu poder, dame entendimiento, porque mi intelecto no me llega, pero tú sí puedes. Hazlo por mí. A veces Dios permite desafíos para que nosotros los creyentes dependamos de su poder y no de nuestras propias fuerzas. Confiar en que Dios tiene control incluso cuando no se ve una salida es una forma poderosa de vivir en su fuerza. Necesitamos el poder de Dios para comprometernos realmente, hermanos. Necesitamos el poder de Dios para amar nuestra iglesia y comprometernos con la obra de Dios. Necesitamos el poder para servir aquí en la iglesia, para repartirnos las cargas y las responsabilidades como cuerpo de Cristo, para auxiliar la mano izquierda, para levantar el peso juntos como cuerpo de Cristo. En mi cabeza habían 1000 excusas para no pararme aquí a predicar la palabra de Dios, y a la misma vez es mi mayor anhelo. Estoy supremamente agradecido con Dios por el privilegio de estar aquí. Pero antes de esto me saqué unas cuantas excusas para no avanzar.
Y no sé si ustedes se sientan identificados con aquello de las excusas para servir. Pero sí es cierto que el propósito principal que tenemos nosotros como congregación es edificarnos los unos a los otros en amor. Esa es la forma de amar a Dios, amando el cuerpo de Cristo. Esa es la forma palpable de darle un abrazo a Dios. Y lo tenemos que hacer. Necesitamos trabajar juntos por el crecimiento de nuestra iglesia, porque la amamos. Amamos a nuestro Dios. Amamos a Cristo, ¿no? Yo lo amo. También tenemos que comprender la exaltación de Cristo. Y muchos dirán, o uno que otro dirá, y bueno, Jesucristo fue exaltado a la diestra del Padre, y eso está bien, pero ¿y yo qué tengo que ver ahí? Jesús no solo fue resucitado, sino que Él fue sentado a la diestra de Dios en un lugar de autoridad suprema, sobre todo. La exaltación de Cristo transforma la vida del creyente en todos los sentidos, dándonos seguridad, dándonos una identidad propia, poder espiritual y propósito. Con Cristo como nuestro Señor exaltado, los cristianos podemos vivir con una esperanza de valentía y entrega, sabiendo que su victoria es suya también. Que la victoria de nuestro buen Dios es nuestra también, y que su promesa de estar con nosotros hasta el fin nos sostiene en cada paso del camino. Él está con nosotros. Es por eso que nos esforzamos en todas las áreas de nuestra vida con excelencia, porque sabemos que tenemos un Dios soberano que está puesto por encima de todo. De ahí la excelencia del buen cristiano. Pero también tendríamos que entender la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. Cristo... No, todavía no. Cristo tiene autoridad sobre todo, incluyendo principados, poderes y señoríos. Y notamos que en el capítulo 2 dice, versículo 1, y Él nos dio vida. Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en pasado en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de las potestades del aire. Y muchas veces nosotros culpamos al demonio, y sí, en muchas ocasiones el diablo es quien nos tienta. Pero tenemos un Dios que es soberano y está por encima de toda tentación humana, primeramente porque el enemigo está aquí adentro con esta naturaleza caída y con el enemigo. Tenemos un Dios que está por encima de todo. La iglesia es descrita como el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Como su cabeza, y resaltando la relación íntima entre Jesús y la iglesia. Jesús lo llena todo. Y la iglesia es su cuerpo, llamado a reflejar la gloria y su poder en el mundo. Mis hermanos, la Biblia no es la luz del mundo, es la luz de la iglesia. Pero el mundo no lee la Biblia, sino que lee a los cristianos. Y Jesucristo nos dijo, vosotros sois la luz del mundo. Quisiera que esa frase fuese mía, no es de Spurgeon, pero me hizo mucho hincapié en que necesitamos edificarnos con la escuela teológica, con hombres que se paren en la brecha y digan, yo creo en el Señor, le amo y quiero dar testimonio de mi fe, y quiero compartir de lo que Él me ha mostrado y me ha enseñado. En el Antiguo Testamento nos proporciona el trasfondo adecuado para entender lo que es la plenitud, la presencia de Dios, su gloria, a la que más tarde se le alude como su Shekinah, que llenó el tabernáculo para estos tiempos y el templo, y ciertos individuos fueron llenos del espíritu de sabiduría. En otras palabras, el término de plenitud hace referencia al hecho de que Dios deja sentir su presencia y su poder. Mientras que en el Antiguo Testamento Dios llenó el templo, ahora llena a Cristo, y Cristo a su vez llena a los suyos, de modo que la iglesia participa de su plenitud divina. No solamente somos espectadores, que somos llamados a ser expectantes y ver su gloria de lejos, sino Él nos hace partícipes juntamente en su Hijo. Así que, hermanos, tomemos de la plenitud de Cristo. Tomemos de la plenitud de nuestro buen Dios para seguir la verdad en amor. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, en Cristo. Edifiquémonos los unos a los otros. Recordando la ilustración del teléfono móvil y el no saber utilizarlo y luego darme cuenta de que sirve para mucho. Cuando vivimos en la plenitud, en su plenitud, no solo experimentamos su paz y su poder en nuestra vida cotidiana, sino que también podemos impactar a otros de manera profunda. Como ese celular en toda su capacidad, vivir en la plenitud y en el poder de Cristo nos permite enfrentar desafíos, nos permite amar a otros y cumplir nuestro propósito con una fuerza que va mucho más allá de nuestras propias capacidades. Tal vez tengamos
un dispositivo, el dispositivo de la fe que no palpamos, la profundidad, la plenitud, la longitud, y que es una fuente de poder que es inagotable, de la cual podemos echar mano para las buenas y malas circunstancias, para afrontar la partida de un hermano en la fe, para afrontar una enseñanza un domingo, de la cual no creía que yo era capaz, y sigo pensándolo, pero Él sí. Y es el que permite un viaje, y es el que permite la llegada de alguien más, y es el que permite una escuela dominical. Es el que permite que nosotros le podamos orar en espíritu y en verdad. Así que mis hermanos, yo les invito a los que somos miembros de la congregación a que nos comprometamos, a que si no sentimos la labor que podemos ejercer en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, le pidamos a Dios discernimiento, le pidamos a Dios interés, le pidamos a Dios poder para comprometernos genuinamente y trabajar juntos como cuerpo. Ahora, si tú estás visitando nuestra iglesia, te doy gracias por venir primero que todo, pero te invito a dar el paso más importante que pudiésemos dar todos en la vida, el de seguir a Cristo. Te invito a que abras tu corazón, a Cristo, y que te unas a la familia, a nuestra iglesia. No estás llamado y no estamos llamados a caminar solos, ni como cristianos, ni como visitantes hoy. Dios nos está ofreciendo perdón, propósito y una comunidad de fe donde encontramos amor, esperanza. Así que la invitación es para que vengas, tal y como eres, y deja que Él transforme tu vida. Vamos a orar. Señor, soberano y eterno Rey, te doy gracias por mi iglesia, por una salvación tan sorprendente en tu Hijo Jesucristo. Te doy gracias por permitirme poder entender y abrir mis ojos, Señor, a la luz del Evangelio, de esa buena noticia. Te doy gracias por los hermanos que están acompañándome aquí y por los hermanos que han orado por este día para que todo salga bien. Yo te doy gracias por tu palabra, Señor, por revelarte de una manera tan sencilla y clara a nosotros. Por el llamado que nos hace, Señor, a comprometernos con el cuerpo de Cristo, con nuestra iglesia, con nuestra amada iglesia. Con el llamado que nos haces de amarnos genuinamente, de entregarnos por completo a ti, Señor. Por entender de que nuestro ministerio es conocerte a ti. No conocer acerca de ti, sino conocerte personal e íntimamente a ti. Te doy gracias por mi iglesia, por mi familia, Señor, por los que no han llegado, por el próximo servicio, Señor. Y te pido que este mensaje haga eco en los corazones de las personas que hoy están aquí, así como lo hizo en el mío. Te doy gracias por el privilegio que me diste de pararme aquí con nervios y eliminando todas las excusas que yo puse ante ti, Señor, para acorralarme de la mejor manera y traerme aquí a tus pies nuevamente para que comparta el amor que siento por ti y de todo lo bueno que has hecho por mí y por nuestra iglesia y lo que me has hablado. Te doy gracias por mi iglesia, Señor, y en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.